Bienvenido a un ejemplo de vibración amortiguada libre. Una masa que pesa 8 libras toca un resorte de 6 pulgadas. La masa está en un medio que ejerce una resistencia viscosa de 12 libras cuando la masa tiene una velocidad de 4 pies por segundo. Supongamos que el objeto se desplaza 6 pulgadas adicionales y se suelta. Queremos encontrar una ecuación para el desplazamiento del objeto u de t en pies después de t segundos. Así que modelaremos la situación usando la ecuación diferencial homogénea de segundo orden dada aquí donde u de t es una función de desplazamiento, m es la masa, gamma es el coeficiente de amortiguación y que es la constante de primavera. Ahora, si viste los videos en vibración sin amortiguación, en esos videos usamos la función x de t para la función de desplazamiento. Y para este ejemplo estamos usando u de t. Aparte de eso, la única diferencia entre la vibración no amortiguada y la vibración amortiguada es que para la vibración amortiguada tenemos este término adicional gamma veces su prima de t, nuevamente porque hemos amortiguado la vibración. Este término no aparece en vibraciones no amortiguadas. Observe cómo no tenemos una x prima del término t. Volviendo a nuestro ejemplo, primero enumeremos toda la información dada. Luego trabajaremos para determinar la masa, el coeficiente de amortiguación y la constante del resorte. Entonces se nos da que la masa pesa 8 libras, entonces W es igual a 8 libras. Y el resorte se estira 6 pulgadas, entonces L es 6 pulgadas. Pero debido a que vamos a usar pies, convierta 6 pulgadas a pies, por lo que es igual a 1,2 pie. El siguiente es la resistencia viscosa de 12 libras cuando la masa tiene una velocidad de 4 pies por segundo, lo que significa que la fuerza de amortiguación, F sub d, es igual a 12 libras cuando la velocidad es de 4 pies por segundo, lo que significa U' de t es igual a 4 pies por segundo. El objeto se desplaza 6 pulgadas adicionales, lo que significa que U de 0 es igual a 6 pulgadas o 1,2 pie. Luego se libera el objeto, por lo que no hay velocidad inicial. Entonces esto también nos dice que U' de 0 es igual a 0. Ahora busquemos la masa. La masa es igual al peso dividido por la aceleración debido a la gravedad. Eso sería 8 libras dividido entre, porque estamos tratando con pies y segundos. La aceleración debida a la gravedad sería de 32 pies por segundo al cuadrado. Lo que nos da 1,4 y las unidades serían babosas, por lo que tenemos 1,4 de una babosa. A continuación, encontraremos el coeficiente de amortiguación usando esta fórmula aquí. La fuerza de amortiguación es igual al opuesto de gamma, el coeficiente de amortiguación multiplicado por la velocidad dada por U' de t. Y porque la fuerza amortiguadora siempre está en la dirección opuesta de la velocidad, podemos ignorar este signo negativo y decir que gamma es igual a la fuerza de desplazamiento dividido por la velocidad. Entonces, en este caso, tenemos 12 libras dividido por 4 pies por segundo, lo que nos daría 3 libras por segundo por pie. Y finalmente, necesitamos encontrar la constante de resorte K, donde la constante de resorte K es igual a W dividida por L, que sería 8 libras dividida por 1,2 pie. Entonces, si la constante de resorte K es igual a 16 libras por pie. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para configurar la ecuación diferencial de segundo orden. La situación está modelada por la ecuación diferencial dada por la masa que es 1,4 veces U' de t más el coeficiente de amortiguación que es 3 veces U' de t más la constante de resorte K que es 16 veces U de t es igual a 0. Y ahora encontraremos la solución general a esta ecuación diferencial usando una ecuación característica, y luego encontraremos la solución particular usando las condiciones iniciales. Entonces, yendo a la siguiente diapositiva, sigamos adelante y multipliquemos ambos lados de la ecuación por 4, de modo que tengamos U' de t, más 12 veces U' de t, más 64 veces U de t es igual a 0.
Entonces la ecuación característica correspondiente sería una r al cuadrado más 12r más 64 es igual a 0. Ahora esto no es factorizable. Requiere la fórmula cuadrática. Pero no mostraré el trabajo aquí para ahorrar algo de tiempo. Esto resulta que r es igual a 6 negativo más o menos 2 raíz cuadrada 7i. Entonces, debido a que tenemos dos soluciones complejas o dos raíces complejas, recuerde que la solución general será en esta forma aquí donde las raíces están en forma de alfa más o menos beta y observe aquí, alfa es igual a 6 negativo, y beta es igual a 2 raíz cuadrada 7, lo que significa que la solución general es u de t es igual a c sub 1. E al negativo 6t veces el coseno de 2 raíces cuadradas 7t más e sub 12 al negativo 6t veces el seno de 2 raíces cuadradas 7t. Ahora observando las condiciones iniciales, observe que tenemos un primo de 0 igual a 0. Entonces tendremos que encontrar tu primo de t. Avancemos y hagámoslo ahora. Sin embargo, esto requerirá bastante trabajo, ya que tenemos que aplicar la regla del producto aquí y aquí. Entonces tendremos su prime de t igual. Dejemos que c sub 1 al negativo 6t sea la primera función, y la función coseno sea la segunda función. Entonces tendríamos c sub 1 al negativo 6t veces la derivada del coseno 2 raíz cuadrada 7t. Entonces tendríamos 2 raíces negativas 7c sub 1 negativa 6t veces el seno de 2 raíces cuadradas 7t. Y luego más la función coseno multiplicada por la derivada de c sub 1 al negativo 6t. En realidad va a ser menos 6c sub 1. E al negativo 6t veces el coseno de 2 raíces cuadradas 7t. Entonces, esta diferencia es la derivada de este primer término. Y ahora tenemos que aplicar esa regla de producto nuevamente para encontrar la derivada del segundo término. Entonces tendríamos más c sub 12 para el negativo 6t veces la derivada del seno 2 raíz cuadrada 7t. Entonces tendríamos más 2 raíces cuadradas 7c sub 12 al negativo 6t veces el coseno de 2 raíces cuadradas 7t. Y luego más la función seno multiplicada por la derivada de c sub 12 al negativo 6t. Entonces tendríamos menos 6c sub 12 al negativo 6t veces el seno de 2 raíces cuadradas 7t. Ahora usemos la condición inicial u de 0 igual a 1, 2. En nuestra función u de t. Así que sustituiremos 0 por t y 1, 2 por u de t. Entonces tendríamos la ecuación 1, 2 igual, nuevamente sustituimos 0 por t. Entonces tendríamos c sub 1 e al 0 coseno 0. Más c sub 12 al 0 seno 0. Bueno, el 0 seno es igual a 0, por lo que este término se simplifica. E al 0 es 1, el coseno 0 es 1. Entonces esta ecuación nos dice que c sub 1 debe ser igual a 1, 2. Y ahora usaremos la segunda condición inicial en u' de t. Hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces, como sabemos que u' de 0 es igual a 0, sustituiremos 0 por u' de t y 0 por t. Así que aquí tendríamos 2 raíces negativas 7c sub 1 e al 0 seno 0. Menos 6c sub 1 e al coseno 0, 0. Y luego más 2 raíz cuadrada 7c sub 12 al coseno 0, 0. Menos 6c sub 12 al 0 seno 0. Bueno, una vez más, sabemos que el seno 0 es igual a 0, por lo que este término se simplifica y también lo hace este término. Sabemos que al 0 es 1 y también lo es el coseno 0. Entonces obtenemos 0 igual, aquí vamos a tener 6c sub 1 negativo. Y luego más 2 raíces cuadradas 7c sub 2. Recuerde c sub 1 es igual a 1, 2, negativo 6 veces 1, 2 es negativo 3. Entonces tenemos 0 igual a negativo 3 más 2 raíz cuadrada 7c sub 2. Entonces, sumando 3 a ambos lados y luego dividiendo entre 2 raíces cuadradas 7, tendríamos c sub 2 iguales 3 dividido por 2 raíz cuadrada 7. Entonces, ahora sabemos que c sub 1 es igual a 1, 2, y sabemos que c sub 2 es igual a 3 dividido por 2 raíz cuadrada 7. Y recuerda que la solución general estaba en esta forma aquí.
Lo que significa que la solución particular vt es igual a c sub 1 es 1 2 veces c al negativo 6t veces coseno de 2 raíces cuadradas 7t. Y luego c sub 2 es esta fracción aquí. Entonces tenemos más 3 dividido por 2 raíces cuadradas 7 a las negativas 6t veces el seno de 2 raíces cuadradas 7t. Entonces, esta función udt es nuestra función de desplazamiento que esta pregunta está pidiendo. Espero que hayas encontrado esto útil.